El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hoy es 9 de noviembre y a continuación les vamos a presentar los hechos noticiosos que en materia educativa, política y sindical se desarrollaron en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Presupuesto educativo de 2014 baja considerablemente cuando lo que se requiere es mayor inversión. Marchas de trabajadores, pacientes, doctores y estudiantes del sistema de salud dicen que la reforma es un fraude. Las salidas en falso del presidente Santos, su permisividad ante la corrupción y su indolencia en temas sociales como la educación y la salud han bajado su nivel de aceptación entre los colombianos. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Y considerablemente se baja la inversión en materia educativa de acuerdo al presupuesto programado por el Gobierno Nacional para el 2014. Para la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, los directivos docentes y en general para los educadores colombianos, pues no es concebible que un gobierno que abiertamente dice proteger este derecho constitucional no entienda las difíciles condiciones de infraestructura, de dotación, de malos salarios en los que laboran los y las maestras en nuestro país. Hay importantes recortes en el tema de calidad educativa. El tema de la educación infantil de primera infancia también sufre importantísimos recortes. A mí me preocupa mucho que el gobierno no esté velando por el tema de la educación como derecho humano fundamental, porque no veo equidad educativa. Veo que todavía seguimos manteniendo educación de ricos, educación de clase media y educación de pobres. Lo digo porque el país, a partir de las propuestas gubernamentales, no se acerca a implementar el preescolar de 3 años, porque no hacemos nada en la dirección de incorporar a todos nuestros niños en jornada completa y poder cumplir un currículo conforme a la visión holística del artículo 67 constitucional. El presupuesto educativo para 2014 será de 27.222.441 millones de pesos, cifra que significa menos dinero para infraestructuras altamente deterioradas, pertinencia que busca atender las necesidades de cada niño y conectarlas con sus ambientes sociales para respetar su cultura y generar desarrollo a partir de ella. Indígenas, afrodesplazados, gitanos se verán afectados. Lógicamente, los educadores también llevarán del bulto, como se dice popularmente, porque no aparecen recursos sobre la deuda del gobierno al FOMAC. En particular, tengo muchas preocupaciones sobre la deuda de prestaciones sociales que tiene el gobierno nacional y las entidades territoriales hacia el Fondo Prestacional del Magisterio, porque con esa deuda que hoy se acerca a los 88 billones de pesos, de los cuales cerca de 50 son de cargo de la nación, 30 y algo son de cargo de las entidades territoriales. El Estatuto Único Docente que se construye en la Comisión Tripartita tampoco tiene una reserva de presupuesto para afrontar sus exigencias, que son bastantes, debido a la baja proyección profesional y económica del decreto 1278. Como lo dije en la última sesión de la Comisión Tripartita, va a requerir de un gran capital del Estado, porque ese estatuto docente va a implicar el mejoramiento cualitativo de nuestros educadores a partir de mejor formación, a partir de cualificación, a partir de cursos de actualización, de formación. Colombia incrementará el presupuesto educativo en 6.89%. En contraste, Bogotá lo hará en 33%. Una diferencia grande en las prioridades para fundar el desarrollo en el ser humano y no en el huevito de las multinacionales que arrasan y no pagan. Recuerde que este programa también lo puede ver a través de YouTube en el canal de FECODE. Delegados de Guaviare, Bichada y Amazonas se dieron cita en el encuentro de la Escuela Sindical y la Secretaría de la Mujer de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Formación e inclusión fueron los temas que se debatieron, dos escenarios que difícilmente se ven en regiones donde poco o nada se ha hecho al respecto.
pues la labor de nosotros ha sido prácticamente heroica, pues en esas condiciones de pobreza, de también situaciones de orden público, hemos hecho patria y definitivamente nos vemos abandonados por el gobierno nacional. Sus políticas educativas nos ha puesto en una situación muy difícil, donde aquellas escuelas que no hay suficiente acceso, los recursos no llegan, y si llegan, llegan tarde, poniendo en riesgo la seguridad y la integridad de los niños, de las niñas y de los docentes de la región. En materia educativa, pues ahorita tenemos el inconveniente pues de que los maestros están siendo reubicados en las zonas apartadas, porque pues como usted ya ve, la economía está mal en el Guaviare, no hay fuentes de ingreso, pues los padres de familia tienen que salir del departamento y por ende va a bajar la matrícula. Entonces tenemos ese problema con el departamento, donde los maestros que llevamos mucho tiempo y que hemos dado todo en el Guaviare, somos reubicados en la zona más apartada, donde en lo que va corrido del año se nos han muerto 3 maestros, y porque la situación de salud es bastante dura y precaria en San José del Guaviare. El departamento del Guaviare ahorita también tiene una situación que después de ser productor está pasando a ser consumidor, y nuestros jóvenes están consumiendo droga. Entonces el gobierno tiene que plantearse para buscarle solución a esto, no tener la parte represiva de asesinatos o desplazamientos de la comunidad y de los jóvenes. Pues soy nombrada por el 804, que es la ley de los indígenas. Soy de la etnia Huitota. Trabajo en el kilómetro 6. La 804, como muy bien usted lo dijo, es de etnoeducadores. En este momento el proceso está avanzando con la organización a la que pertenezco, que es Azcaita, encabeza el presidente Nilson Alvear. Los procesos se están dando. No a pasos agigantados, se va lento, pero se está llegando realmente a lo que se necesita como tal. El error en uno de indígena, que uno les da las bases desde de dónde uno lo saca y les da el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Como departamento salimos perdiendo, como comunidad también. ¿Quién se engrandece? El que tiene el proceso ya viendo desde afuera. Eso es lo que pasa realmente. Entonces sí sería, como tú mismo lo dices, salvaguardar esa receta, esa cultura de cada pueblo indígena que tenemos allá, sería reservarlo para nosotros mismos, porque es parte de nuestra cultura. ¿Qué es lo que está haciendo el hombre que llega ya blanco o de otro, o un colono? Se lo roba y no tiene beneficios ni para mi departamento ni para las comunidades. Síganos en nuestra cuenta en Twitter, @FECODI. Allí ubicará las innovaciones y las agendas que semana tras semana publica la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Y a continuación, el profesor Pedro Arango, secretario de Asuntos Científicos, Pedagógicos y Educativos de la Federación, le habla al Magisterio Colombiano. La situación de los compromisos en el terreno de salud se vienen complicando, dado que en el marco de la movilización y la presentación del último pliego se hicieron unos acuerdos con los prestadores de salud y la fiduprevisora no ha hecho cumplir esos contratos. En ese sentido, la situación ha continuado prácticamente en crisis, y por eso hemos exigido que la fiduprevisora también haga cumplir los compromisos, porque estuvieron presentes en la negociación. Lo peor es que se haya aplazado la reunión del Consejo Directivo del Fondo, donde se iba a tratar el tema de los compromisos adquiridos. Se continúan
el plan de acción de fin de año. El próximo miércoles tenemos la comisión tripartita, donde se discute el Estatuto Único Docente. Se desarrolla el encuentro de pedagogía internacional el 18 y 19 de noviembre. Y el balance de los talleres y seminarios de la Escuela Sindical 29 y 30. Compartimos los acuerdos que se ha llegado en La Habana con relación a la participación en política de los movimientos del movimiento armado, porque consideramos que es un avance importante en lo que tiene que ver con la paz en este país. La violencia no puede seguir siendo uno de los flagelos en Colombia. Las nuevas generaciones requieren un país en paz, con soberanía y justicia social. Los niños en edad preescolar aprenden las habilidades sociales necesarias para jugar y trabajar con sus compañeros, y a medida que crecen, la capacidad de cooperar con muchos más niños se incrementan. Físicamente desarrollan habilidades para correr, saltar y hacer los primeros lanzamientos. Tips informativos en Encuentro. Y Encuentro hace seguimiento a la audiencia de juicio que cursa en contra del exgobernador del Caquetá, Germán Medina Triviño, a quien supuestamente se le imputan cargos por haber participado en el homicidio de 2 educadores. Encuentro hizo presencia en los juzgados de Palo Quemado, donde se llevaron a cabo audiencias para establecer si efectivamente el exgobernador de Caquetá, Germán Medina Triviño, fue el determinador de la muerte de los profesores Héctor Manrique Peñuela y Jesús María Cuellar. Los docentes fueron ultimados el día 13 de abril de 2000 en inmediaciones de la Plaza La Concordia de Florencia. Sumamente preocupados por la situación que vivió la familia del compañero Héctor Manrique Peñuela y del compañero Jesús María Cuellar. Este compañero era socio de nuestra organización sindical, fueron efectivamente asesinados en el año 2000 en la capital del departamento del Caquetá, básicamente en el centro de la ciudad. El principal testigo contra Medina es el propio autor material Arbey Hoyos alias Guío, quien asegura que el político tenía connivencia con los grupos paramilitares y que lo contrató a él para asesinar a los educadores. En el momento de los asesinatos, el exmandatario era secretario de Educación de Florencia y Guío pertenecía al Frente Héroes de los Andaquíes del Bloque Central Bolívar. Solicitamos ante las autoridades que se investigue hasta la profundidad en lo que tiene que ver con estos asesinatos, que se esclarezcan los hechos, porque con ello podemos frenar un poco, inclusive la ola de amenazas que viven muchos docentes actualmente en el departamento del Caquetá y que son cerca de 50. FECODE le hará seguimiento al juicio y al veredicto. El trabajo, el tesón y la lucha diaria de los y las defensoras de derechos humanos en nuestro país se ve reflejado en el documental La gota que agrieta la roca, que visibiliza el trabajo de 35 años del colectivo José Alvear Restrepo. Aparecieron colectivos de abogados, aparecieron bajo uno y otro nombre voceros del terrorismo. General Lesmes, asume usted el comando de la Fuerza Aérea para derrotar el terrorismo. Que los traficantes de derechos humanos no lo detengan, no lo equivoquen. Que toda la Fuerza Aérea colombiana le preste a esta gran nación el servicio de ayudar a que nos liberemos de una vez por todas de esa pesadilla. Con estas palabras, el expresidente Uribe en el 2002 condenó y le puso la lápida a los defensores de derechos humanos del colectivo José Alvear Restrepo, que por 35 años han entregado hasta la vida misma por la reivindicación de los derechos de los menos favorecidos. Luchas como la del Palacio de Justicia, los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales y las represiones indígenas han marcado el quehacer de este colectivo. Con ocasión de nuestros 35 años, el productor Antonio Girón vino a Colombia y por 15 meses hizo un trabajo de investigación, hablando con los abogados del colectivo, hablando con las víctimas,
hablando con muchas instituciones también, con muchas organizaciones, y es lo que ha hecho es una reconstrucción de la memoria de lo que ha sido la labor de los defensores de derechos humanos en Colombia. De entrada, el título da cuenta de la persistencia. Los defensores de derechos humanos, como la gota que cae segundo a segundo sobre el frío muro, termina por labrar un nuevo horizonte, esta vez el de la verdad y la justicia. Recuerda que el año pasado se asesinaron 69 defensores de derechos humanos en el 2012. Este año se han asesinado más de 39. Es decir, que es importante reivindicar el trabajo de los defensores de derechos humanos en Colombia, que no son solamente el colectivo de abogados, son muchísimas organizaciones a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional. El repaso de este documental toca a todos, los que han vivido estos años de horror y a quienes jamás han sabido de estos sucesos en Colombia. 3 grandes momentos envuelven el no olvido: la tragedia del Palacio de Justicia en noviembre 6 y 7 del 85, el magnicidio del senador comunista Manuel Cepeda en agosto 9 del 95 y la resistencia de siempre de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada contra las multinacionales. El documental debe ser visto por grandes audiencias con sentido de urgencia para que se conozca que aquí hay otra Colombia, la que lucha por la justicia y la que no se amedrenta ante las dificultades y como la gota que labra la roca terminará por imponerse. Es un deber, la paz es de nosotras, usted debe saber. El primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Luis Eduardo Varela, le habla a los y a las maestras a nivel nacional. Cordial saludo para toda nuestra audiencia. Nada más cruel e inhumano que la guerra, nada más deseable que la paz. Pero la paz tiene sus causas, es un efecto, el efecto del respeto a los mutuos derechos. Por parte de FECODE celebramos los acuerdos alcanzados hasta este momento en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Esperamos pues, eso sí, que el gobierno en esta misma dinámica se comprometa a cambiar sus políticas, esas que han dejado a un lado la justicia social para privilegiar otros sectores en nuestro país, entre ellos los ricos que se han beneficiado con sus políticas. En segundo lugar, queremos hacer referencia a las diferencias que se vienen presentando en algunas regiones del país en la implementación de la jornada laboral docente, en donde directivos docentes y docentes no han podido concertar o unificar una propuesta como tal. Es así como hacemos un llamado a los sindicatos filiales para que promuevan reuniones con las organizaciones de directivos docentes y de esta manera se unifiquen criterios, rescatando ante todo la importancia de que esta decisión de la jornada laboral se tome al interior del gobierno escolar, esto es, en los consejos directivos, como lo manda la Ley 115 de 1994. En torno a la permanencia de los docentes, que las actividades a desarrollar dentro o fuera del establecimiento educativo se decidan al inicio del año lectivo, en esas semanas de planeación que son estratégicas para que durante el año calendario con sus estudiantes reine el bienestar y ante todo la unidad en los establecimientos educativos. 100 ediciones de pensamiento y acción en el movimiento pedagógico. Una reflexión a las políticas educativas y a la autonomía escolar. Revista Educación y Cultura, edición número 100. La revista Educación y Cultura llega a su edición número 100. Y los trabajadores del sector de la salud nuevamente se hicieron sentir a nivel nacional a través de movilizaciones. En la capital de la República, cerca de 5.000 estudiantes, médicos, pacientes, usuarios y también funcionarios del sector de la salud salieron a exigirle al gobierno nacional que por favor retire de manera inmediata el proyecto de ley de reforma a la salud que cursa en el Congreso de la República y que por favor las EPS se pongan al día de una vez por todas con los hospitales y las clínicas del país. Recuerden que la deuda asciende a los 5 billones de pesos.
Pacientes, médicos, sindicalistas, senadores y altos funcionarios del gobierno distrital acompañaron la segunda marcha contra la reforma a la salud. 7 asuntos hicieron posible esta masiva respuesta de organizaciones y ciudadanos. El primero es que las EPS se llamarán gestoras y tendrán rendimientos financieros si gastan menos dinero. El POS, que determina servicios, no desaparece, se llamará Mi Plan y tendrá más restricciones, menos medicamentos, más demora y menor calidad. Las EPS le deben 4.5 billones a los hospitales públicos, han puesto trabas para pagar y así continuarán. El gobierno no dice de dónde saldrá esta plata ni cuándo. Los recursos del sistema serán manejados por Salubnía sin vigilancia, aspecto que lleva a presagiar nuevas pérdidas y jugadas para cobrar sin el debido control. Se permitirá integración vertical, es decir, que las gestoras contraten a sus propias clínicas y excluyan a la red pública. Para rematar, alcaldes y gobernadores nombrarán a dedo a los directores de hospitales, lo cual propiciará manejos amañados. ¡Abajo el ministro y su pretensión! ¡Ministro, Miranda, al pueblo no se engaña! ¡Ministro, Miranda, al pueblo no se engaña! Obviamente, los marchantes sí quieren un sistema donde haya salud para todos, los hospitales públicos tengan presupuestos suficientes, se paguen las deudas, no haya limitaciones para acceder a servicios y medicamentos, los profesionales ganen bien, las infraestructuras sean adecuadas y sobre todo no haya ganancias para unos pocos mientras se hacen vigilancias y controles laxos. Y el presidente Juan Manuel Santos por estos días padece de esa enfermedad, de ese virus que le da a los caudillos en América Latina la reelección, pese a que su nivel de favorabilidad se ha reducido considerablemente entre los colombianos y que las huelgas, las movilizaciones y los plantones del sector social son el pan de cada día en nuestro país. A la pregunta, ¿usted votaría por el presidente Santos en una reelección? El 60.98% de los encuestados dijo que no, y como si fuera poco, su imagen favorable bajó el 28%. Tan solo el 68% aprueba su gestión. Esto de acuerdo a la más reciente encuesta de favorabilidad de cifras y conceptos, en la que Santos se rajó en temas coyunturales como salud, con el 77.96%, seguridad 60.68% y desempleo 70.14%, descalificando su accionar. No por nada la salud está en crisis, la inseguridad reina en las ciudades de la mano de la corrupción al más alto nivel y el desempleo baja, pero tan solo en la fórmula del DANE. Desde que conocimos el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos, sabíamos que las locomotoras no estaban para el empuje ni la dinámica de lo social, todo lo contrario, las locomotoras estaban justamente en contravía de las protestas, de las luchas sociales. Por ejemplo, en la parte de la minería, la gente está contra el uso de los recursos naturales que están atentando contra el medio ambiente, que están atentando contra los proyectos de vida del campo fundamentalmente. La paz se convirtió en la bandera de la reelección del presidente Juan Manuel Santos, aunque como dice el adagio popular, el cura predica en La Habana, Cuba, pero no aplica en el país. Hay una contradicción muy grande entre la política de paz y la voluntad política para que la haya, porque cuando uno mira los contrastes, por ejemplo, si la parte de la agenda que están negociando en La Habana, por ejemplo, tiene que ver con el desarrollo del campo, uno no puede entender cómo se trató militarmente y se avasalló a quienes hacían la protesta del campo. Uno no puede entender al presidente cuando dice hay que trabajar por la paz, pero Colombia tiene que seguir igual. Aquí necesariamente hay que mover una estructura económica distinta, hay que tocar la parte de la tierra, hay que tocar la parte de la salud y hay que tocar la parte de la educación. ¿Cómo entendemos que estemos trabajando por una paz estable y duradera cuando sabemos que el campo no tiene salud y en la ley ordinaria de salud no hay una sola palabra a favor de la salud en rural? Para muchos este gobierno ha estado enrarecido por decisiones equivocadas, como cuando Santos dijo que no había paro agrario, que le costó enfrentamientos inhumanos entre el SMART y los campesinos, que no pasaba nada en el Catatumbo y 4 líderes murieron. Lo mismo con la MANE, la salud y el desempleo. Sin embargo, el 18 de noviembre espera lanzar su reelección. Ojalá que la conciencia y la memoria de los colombianos cobren por ventanilla en las próximas elecciones. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Esta semana que está concluyendo
floreció con mucha fuerza el movimiento que se organizó desde las facultades de medicina, desde los hospitales, este movimiento que se llama Por una salud digna para los colombianos. Recoge el sentido que le ha dado FECODE a la lucha por la defensa de la educación. Y es que la educación para FECODE es un derecho fundamental. De igual manera, el movimiento Por una salud digna recoge que la salud debe ser vista por el Estado como un derecho y no como un servicio. Por eso la reforma que hoy se enfrenta no resuelve lo fundamental, y es que la sostenibilidad financiera del sistema no está garantizada con la reforma, y con ello el que no tenga no tendrá salud. Pero un elemento fundamental de la reforma: los trabajadores de la salud no tienen una relación laboral en remuneración digna, pero tampoco la reforma resuelve este problema y deja que en la salud se siga tercerizando, se siga precarizando la relación laboral, y con esto también afecta la calidad del servicio, pero también los derechos de los trabajadores de la salud. Por otro lado, el Estado no interviene en el control de los recursos para que el pago a los hospitales, para que el pago a los trabajadores se corresponda a las exigencias. Y aquí encontramos que es una manera de decir que el proyecto de ley de entrada es un fracaso. Pero también es bueno decir que las sociedades médicas, científicas, ha expresado opiniones. Los médicos han opinado, los estudiantes han opinado, y no se han recogido ni por el gobierno ni por el Congreso estas opiniones, dejando a un lado a actores fundamentales para que este proyecto de ley dé cuenta de las necesidades del país. Pero denunciamos también cómo en el proyecto de reforma le limitan a las facultades de medicina en la formación de posgrado la responsabilidad de la formación de los especialistas, y le delegan eso a los hospitales, incluso privados. Aquí estarían afectando la calidad de esos profesionales para producir especialistas de poca monta para pagarles muy barato su trabajo, poniendo en peligro las necesidades de la salud en la exigencia de los tiempos. Pero el trofeo fundamental de esta reforma es que le dejan a las EPS que sigan convirtiendo la salud en un negocio. Y el descaro grande es que al negar servicios, al pagar más barato a los trabajadores, al no pagarle a los proveedores, se genera más ganancia. Pero eso tiene un nombre en la ley, es el control al gasto. Y cuando hay control del gasto, el Estado hace incentivos. Por esa razón, FECODE es solidaria con la lucha del movimiento por una salud digna en Colombia, pero también decimos que al lado de la salud y de la educación, defenderemos la educación y la salud como derecho fundamental de los colombianos, y apoyamos y estaremos acompañando las gestas que hoy se libran en las calles para enterrar el proyecto de ley, y que los maestros y el pueblo en general acompañemos a los trabajadores y estudiantes de la salud para que la ilusión que tenemos los colombianos de una salud digna sea posible. Gracias. Feliz fin de semana. Recuerde, mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. De 12 a 12:30 del mediodía por el Canal 1 vamos a analizar el fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la reforma al fuero militar. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Ustedes y nosotros tenemos una cita ineludible el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad.
Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.